Hola, estamos reunidos en un cubículo para poder hablar, discrepar, analizar la lectura y los casos que nos han tocado sobre la discriminación. Primero responderemos algunas preguntas que nos hemos hecho, como ¿cuáles son las causas que originan la discriminación? Exactamente. Entonces, vamos a responder particularmente según el punto de vista de cada uno de nosotros. Para comenzar, lo voy a hacer yo. Yo creo que una de las principales causas de la discriminación es porque no nos tratamos como conciudadanos. Es como lo que dice Anaya en la lectura, que no nos estamos viendo como personas, nos estamos viendo como algo que puede ser juzgado y nos juzgamos según las características específicas que cada uno de nosotros tenemos. Y es ahí donde se da la discriminación, porque se hace un análisis a la persona y después, según eso, comienzas a tratarlo. Y si tiene algo diferente o que no te agrada, lo comienzas a tratar mal. O algunas personas comienzan a tratar mal y ahí es donde se inicia la discriminación. Bueno, yo también estoy más o menos de acuerdo con lo que dice Kelly, porque más o menos las personas al tener otras críticas hacia otra persona, analizándolo de manera de cómo se viste y analizándolo según su criterio, o sea, evalúa de cómo tratar a una persona depende a lo que esa persona ha visto, o sea, no lo trata con el mismo respeto que debe ser para todas las personas. Yo creo que la discriminación también se origina por los estereotipos que nosotros nos imponemos, como al ver a alguien que está con ropa holgada, con shorts, que los llevan no sé, debajo de la cintura, y uno ya le tiene miedo pensando que les va a robar o hacer algo y prefiere evitar cruzarse en el camino con esa persona. Y también por la jerarquía que nos autodelogamos como sociedad a veces, o como ciudadanos, pensando de que tal vez si tenemos más o tenemos menos nos van a tratar mejor, nos van a tratar peor de lo que merecemos. En resumen, se podría decir que en la sociedad peruana las personas, al no conocerse, se tratan como personas anónimas, como lo decía Santos Anaya. Pero una vez que comenzamos a analizarlos o comenzamos a sacar pequeñas cosas, rasgos o, no sé, condiciones socioeconómicas, comenzamos a ningunear a la persona. Esto se divide en dos, pues, en los rostros jerárquicos que se da cuando conoces a una persona y la comienzas a tratar por debajo de o encima de ti. O también existen los rostros igualitarios, que se da usualmente en sectores públicos cuando todas las personas quieren ser tratadas por igual, por ejemplo en una cola. La segunda pregunta que Según Santos Anaya, la discriminación puede traer un mal para la sociedad. En verdad es un mal para la sociedad, porque las personas se ven afectadas emocionalmente y porque muchas de estas personas se ven obligadas a emplear la frase, que es el título de la lectura, ¿sabes con quién estás hablando? Entonces muchas de esas personas intentan defenderse y es por eso que lo usan, para que puedan imponer o de alguna forma hacer que se cumplan sus derechos, porque todos nosotros somos iguales. Sí, también según lo que dice Santos Anaya, va sobre las personas que al tener ese tipo de discriminación hacia ellos, como que evalúan en cómo la sociedad los está tratando y se sienten como que menores y usan este tipo de palabras, es decir, ¿sabes con quién estás hablando? O soy el hijo de tal, para poder como que un poco confrontar ese tipo de situación y no sentirse de una manera inferior a como algunas personas la tratan. Yo creo que al estar hablando, sabes con quién estás hablando y estar como citando a otra persona diciendo, ay, soy el hijo de tal, no te da autonomía, no te da personalidad. Y también discriminar a las personas por sus raíces, por su raza, hace que nosotros perdamos de cierta manera nuestra cultura, porque de donde ellos vienen tal vez sus tradiciones son más puras de las que nosotros tenemos. Agregando a lo que dice mi compañera, o sea,
al momento de hacer una discriminación, realizar una discriminación, ya sea por raza, por cultura, lo único que damos a entender es la ignorancia que tenemos frente a a la diversa cultura que tiene nuestro país. Nos parece que por el derecho de que tenga una cultura diferente debe ser menos a nosotros, y eso solo nos hace más ignorantes. Y también la discriminación hace que nosotros veamos como algo normal. Entonces, las personas comienzan a tratar a otras personas según el rango o según lo que tienen o según lo que son, y no nos vemos como criaturas anónimas, como dijeron. Y esto hace que los niños, los adolescentes y todos nosotros lo veamos como algo normal y continuemos haciendo eso. Y es como un círculo vicioso, pues, Ajá, es como un círculo vicioso. que sigue y sigue desde los niños pequeños hasta las personas mayores. Y eso no para, y continúa. Es más, el problema se está agravando. Entonces la última pregunta sería, ¿qué deberíamos hacer o qué soluciones damos a la discriminación? Entonces, Santos Anaya propone 4 soluciones y nosotros estamos a favor de esas 4. La primera es que tenemos que plantear un sistema educativo que haga que los niños, también los jóvenes, los universitarios y todos en general podamos ver que nuestro país tiene bastante variedad cultural y que en verdad todos somos iguales. Entonces es como hacer un conversatorio con todas las personas en el sistema educativo para que todos podamos concientizarnos de que todos somos conciudadanos, todos somos peruanos, y por más diferencias que tengamos o gustos, ¿no?, todos merecemos un cierto respeto. En la segunda parte, que podría ser otra solución, serían de que las instituciones sean sólidas, o sea, sean de una manera estricta con este tema, o sea, puedan asegurar a las personas de que se va a hacer un tipo de justicia en ese sentido, o sea, implementar estas bases en la sociedad para que la gente no tenga este tipo de como dijo mi compañera, un tipo como de rutina, como un tipo de círculo, no se repita siempre, y esto pueda cambiar. Pero necesitamos que las instituciones y que son del gobierno, y más que todo la educación, sea algo bastante importante para este cambio. Y un ejemplo claro de lo que está hablando mi compañero se da en los hospitales. Médicos, enfermeros, usualmente atienden a las personas que vienen mejor vestidas o que saben o mismos conocidos, y dejan a las personas que están haciendo su cola como personas anónimas atrás. Y esto refleja claramente que al menos en las instituciones públicas se nota bastante la discriminación. Según también lo que dice Alexander, dice que las instituciones deben de hacer que se respeten a cada persona, pero también las mismas instituciones, por ejemplo el Congreso, que acaba de derogar la ley donde grababa los asesinatos por odio. Entonces ahora cualquier persona que no le agrade a otro individuo, que porque cómo se viste, o su orientación sexual, o su raza, quizás porque se creen superiores, puede asesinar y ya no va a tener un cargo extra de lo que está haciendo. O sea, la pena va a ser normal como la que todos tienen. Y una idea también que propone Santos Anaya son nuevas instituciones que defiendan a estos individuos que son discriminados. Debe ser una organización sistemática donde el nivel debe ser alto para que pueda educar a todas las personas que sufran o también hagan algún tipo de discriminación. Exacto, esas instituciones deben defender a todos y nos deben tratar a todos por igual. Y lo ideal sería que en esas instituciones no tengamos que usar las frases que mis compañeros ya dijeron, como, es porque yo soy hijo de tal, o mi amigo es el gerente, o alguna cosa así. Que no tengamos que usar eso, sino que seamos libres y todos podamos, si por ejemplo estamos compitiendo para un puesto laboral, todos tengamos igual. Las mismas posibilidades. Exactamente, las mismas posibilidades, y no que por raza o por el apellido o por la edad las personas sean discriminadas. Ahora pasaremos a analizar los videos que hemos hecho cada uno de nosotros
preguntando qué tipo de discriminación ha sufrido alguno de nuestros conocidos o compañeros. En el primer caso, tenemos por entendido de que se da una discriminación por orientación sexual, y pasaremos a analizar punto por punto y comenzar a generar como un debate sobre nuestros puntos de vista. Para esto comenzaremos explicando un poco el contexto de la persona que fue discriminada. En este caso, nuestro amigo, cuando tenía aproximadamente 10 años y estaba en el colegio, era una persona normal, tranquila, jugaba con sus compañeros. Sin embargo, él tenía un amigo y los papás de este amigo le dijeron que estaba actuando mal, que era marica. Y al amigo, de nuestro amigo, le dijeron que no se junte con él porque no era una persona buena, no era normal. Entonces fue ahí donde comenzaron a acontecer muchos sucesos que dañaron a nuestro amigo, que fueron como el inicio de la discriminación. No solamente comenzó con este amigo, sino los otros amigos del salón comenzaron a alejarse, a no incluirlo en sus grupos, y él fue creciendo así. También su familia al comienzo lo comenzó a discriminar. Lo que ha hecho mi compañera Kelly en base es lo que le pasó a este compañero nuestro. Bueno, en sí, él sufrió un tipo de discriminación bastante severa por parte de sus compañeros en el colegio, y bueno, eso le causó que él tenga una actitud como de rechazo hacia esos compañeros, y se puso como que cambió su personalidad, con su actitud, y a un poco más agresiva. Comenzó a no relacionarse mucho con la gente, dándole ese sentimiento de soledad y poder cerrarse en sí mismo, porque no tenía el apoyo de sus padres en un comienzo, pero eso lo marcó mucho. Entonces es una parte que generalmente pudo haberlo afectado en su niñez. Rodrigo, nuestro compañero, al ser discriminado por su propia familia, por sus propios amigos, lo hizo una persona solitaria, y en este sentido, este tipo de discriminación hace de que las personas que se sienten vulnerables por ellos sean reprimidas por la misma sociedad, que no puedan ser como ellos quisieran ser. Y no solo por Rodrigo, porque es homosexual, y en realidad es para todos. O sea, si soy hombre y me quiero vestir de rosado, y me están mirando mal. Si soy mujer y quiero usar un polo holgado, también me están mirando mal, quizás yo me quiero vestir así. Y la misma sociedad te reprime a hacer las cosas que tú quieres hacer, también imposibilitándote a poder progresar, a poder sociabilizar, porque al que te pasen estas cosas desde muy niño te marcan para toda la vida, así como él, que aún no cuenta con pena y quizás aún tengan secuelas, a pesar de que tenga ayuda psicológica. Y podemos entender de que todo este problema se da a raíz del estereotipo falso que desde muy pequeños la sociedad misma nos implanta. En este caso podemos saber que tanto los profesores como los padres de familia de los niños decían de que no deberían juntarse con Rodrigo porque es gay. Entonces la mentalidad de los niños pequeños comienza a cambiar desde niños, cuando no debería ser así, porque nosotros frente al Estado somos personas iguales, tenemos los mismos derechos de todos. Exactamente. Entonces nosotros creemos que tiene que ver mucho con lo que hablamos hace un momento sobre las soluciones de la discriminación, que en verdad se debió porque los niños no estaban concientizados, ellos no sabían lo que estaban haciendo y simplemente se dejaban guiar por el pensamiento de sus padres, y esto hizo que ocurriera toda esa discriminación masiva para Rodrigo. Entonces, como dice Anaya, debería existir un sistema educativo que no solo concientice a las personas, sino también que defienda a todas las personas discriminadas, ¿no? Y que no importa los rasgos o características, porque
lo que hicieron los padres del amigo de Rodrigo era como analizar a Rodrigo pequeño y ver las características que él tenía, y por esas características ellos llegaron a la conclusión, o por sus actitudes llegaron a la conclusión de que era homosexual o de que era marica, como ellos le decían. Él se vio de una manera discriminado en ese sentido, porque fueron sus propios padres los que no lo apoyaron desde un principio. Y bueno, generalmente en esos casos él pudo haber tomado de una manera bastante de una manera bastante severa en eso, porque son sus padres los que le están diciendo. Entonces, como dice en la lectura de Naya también, de que a veces las personas tienen este tipo de situaciones o momentos, no tanto siempre con la gente de afuera o amigos o gente que conoces, también a veces en la propia familia, donde te muestran este tipo de rechazo y genera ese tipo de resentimiento en uno, que puede hacerle que más adelante pueda tener algunas deficiencias tanto psicológicas por este tipo de trauma. Entonces, ahora pasaremos a analizar el segundo caso, que fue de una compañera que sufrió un tipo de discriminación por raza y por cultura. Entonces nuestra compañera estudia en una universidad. La cuestión es que ella ganó beca 18 para estudiar y ella llegó a Lima totalmente ilusionada. La cuestión es que ella es de un pueblo de Cusco y en ese pueblo hablan quechua y es muy frío allá. Entonces cuando ella llegó fue época de verano y ella usaba las tradicionales chompas porque ella viene de un lugar frío, y también hablaba el español más o menos porque ella habla quechua, entonces estaba acostumbrando a hablar español. La cuestión es que las personas comenzaron a discriminarla por su modo de vestir. Le decían, ¿por qué usas tus chompas? ¿Dónde dejaste tu llama? O vístete normal, como las personas normales. Y también le discriminaron por cómo hablaba, que querían que hable normal, que por qué no se adecuaba ahora que estaba en Lima, que tenía que adaptarse y ser como los limeños, hablar como se habla en la universidad. Sí, nuestra amiga pasó por esos momentos tan difíciles, sufrió no solo un tipo de discriminación, sufrió casi como tres, porque le discriminaban porque no dominaba el idioma castellano y solo tenía su lengua natal, y por eso sintió un gran rechazo por las personas que la rodeaban, y sufrió también por cómo vestirse, un tipo de discriminación que, como decía en la anterior pregunta, la analizaron a ella a la vista y supieron que es una persona que viene de afuera de Lima, y la trataron de una manera despectiva en cómo se viste. En nuestra opinión, creemos de que la culpa también la tienen las instituciones educativas como la universidad, ya que ellos no ponen reglas o castigos hacia las personas que hacen discriminación a este tipo de personas. La culpa la tienen las instituciones educativas también, porque por ejemplo hacen su discriminación indirecta en el sentido, por ejemplo, cuando tienen el área de assessment, lo tienen separado beca 18 y assessment para el ciclo regular. ¿Por qué todos no pueden tener el mismo tipo de tutoría si se supone que todos somos iguales? También hay carreras en las que las personas de beca 18 no se pueden matricular, ¿no? Y me parece súper raro, porque se supone que el Estado te está pagando, tú como universidad estás cumpliendo, porque no es igual para todos. Vamos a tomar un ejemplo claro, que es las universidades de los Estados Unidos, donde se nota que existe un poco menos de discriminación, porque el Estado brinda un servicio educativo desde muy pequeños,
muy alto, en donde se da a entender de que todas las personas son iguales, que todas las personas tienen los mismos derechos, tienen las mismas habilidades que todos. Entonces, podemos ver que, al menos acá en Perú, las universidades llegan personas de todo tipo, de todo tipo de lugar, y como que caen en un cargamontón de gente donde nunca han socializado con personas, no sé, de la costa, de la sierra o personas de la selva. En el caso de Estados Unidos, en las instituciones públicas o privadas, las personas vienen de todos lados, muy pequeños, y sociabilizan y conocen el comportamiento o la cultura de las demás personas y no muestran un comportamiento indiferente frente a sus rasgos o su forma de vestir. Yo creo que, claro, uno de nosotros siempre, o todos nosotros siempre en algún momento hemos discriminado de repente, sin darnos cuenta o hemos ignorancia en algunos casos. Yo creo de que, bueno, estamos en contra de todos en sí, pero esto debería cambiar de una manera que podría ser tal vez tanto en la educación, pero también tanto en la sociedad. Yo creo que también podría, como que tenemos que ser más conscientes que si hay gente que no quiere que pase estas cosas, como que deberían implementar esos valores, no solo en ellos de repente porque ya son gente adulta, pero en sus generaciones o en sus hijos, como para que esto en un futuro pueda cambiar y que solamente lo recordemos como algo pasado y no sea algo que a futuro se siga teniendo en nuestro país y genere bastantes adversidades y o sea, este tipo de discriminación en sí en la sociedad genera que mucha gente no tenga oportunidades en varias cosas, tanto de trabajo, empleo y muchas cosas más. Entonces creo yo que debería implementarse ese tipo de valores y una educación base para que de repente no la gente misma de ahora, pero en un futuro las nuevas generaciones tengan una mejor forma de vida y puedan tratar mejor a la gente. Sí, porque lo que ustedes dos dicen es verdad. Nosotros nacemos y crecemos con eso de que tenemos que tratar a las personas según la jerarquía o le damos más respeto a alguien que es más importante o que nos alejemos, ¿no? Si una persona está vestida diferente o con su yoke o tapada, nos alejamos un poco porque pueden robarnos tal vez, ¿no? Entonces, ya tenemos esa mentalidad y necesitamos implementar esos sistemas de educación porque muchas veces no sabemos qué hacer o cómo reaccionar cuando estamos enfrente a este problema social, porque podemos estar en la combi o en el banco o en una universidad o en la calle y vemos un caso de discriminación y muchas veces no sabemos qué hacer o cómo podemos hablar con la persona que está discriminando, qué argumentos tenemos que usar. Muchas personas no sabemos también que se puede denunciar eso si somos víctimas nosotros de discriminación también. Entonces yo creemos que se deben implantar esos programas de educación para poder ayudar a las personas a estar más informadas y también a las personas que sufren de discriminación para que ellas puedan sentirse más protegidas, de que sí existen órganos públicos en los que se puede denunciar estos casos. Entonces estamos en una sociedad de constante cambio, con una mentalidad mucho más abierta y más culta, donde la discriminación va a comenzar a bajar por nosotros mismos. Debemos hacerle frente, debemos ayudar a los que nos necesitan y no de hacernos la vista gorda, o sea, ser indiferentes con las personas que sufren algún tipo de discriminación, porque al quedarnos callados nosotros contribuimos de una manera indirecta a la discriminación, porque se ve como algo normal, que se ve en lo cotidiano, cuando no es así. Conclusiones. Ya, digo las conclusiones. Sí. Entonces, tenemos que construir una sociedad en donde todos y cada uno de nosotros se sienta confianza de ser uno mismo, en donde vamos a saber que se hará justicia si es que sufrimos algún tipo de discriminación. Exacto. También de unas instituciones en las cuales podamos ser libres nosotros mismos,
de, por ejemplo, en el caso laboral, si presento mis papeles y tengo las mismas habilidades que mi compañero, pero él tiene un apellido extranjero y yo tengo, por ejemplo, un apellido quechua, los dos tengamos las mismas posibilidades de competir. Que no que porque tengo un apellido diferente o soy de raza diferente o por mi estatura, por tal vez la belleza, otra persona tenga más posibilidades que alguien. Se debe mejorar eso. Sí, también las instituciones que, tanto educativas como las que brindan trabajo, deberían tener una manera de que a todos por igual, o sea, que las mismas oportunidades, las mismas chances que puedan tener sean para todos igual, no utilizar, por ejemplo, de que no, porque esta persona es mi familiar o porque es un amigo, o sea, todos llegan en el momento exacto y si esa persona tiene la oportunidad, a tenerlo, ¿no? Tratarla de ponerle alguna barrera porque tenga alguna ventaja, por así decirlo, si tú estás tratando de una manera igual, tanto la institución podría darte la misma oportunidad a ti como a la otra persona. También, en conclusión, nosotros somos el problema en sí. Nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestros malos estereotipos, tenemos que ser personas individualistas, no depender de nadie o no jactarnos de que conocemos a alguien, sino valernos por nosotros mismos. La discriminación lo único que hace es denigrarnos como personas o como sociedad. Santos Anaya en la lectura nos muestra algunas de las pocas soluciones que podemos emplear cada uno de nosotros para poder eliminar o comenzar a eliminar la discriminación. Exactamente, y nosotros esperamos que todo esto pueda cambiar y no tengamos que usar la frase que Anaya repite seguidamente en su ensayo. No tengamos que usar el sabes con quién estás hablando para diferenciarnos de otras personas. Sí, tenemos que tratarnos como dos botas iguales, dos botas transparentes iguales.